Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en una nueva emisión en este ciclo 2020 de Off the Record, siempre desde el encierro, producto de esta pandemia crecientemente dañina. Pero vamos a vivir un buen momento, a recordar un encuentro con un gran maestro de la música, con Carlos Prieto. Quizás el nombre así nomás les dice poco, pero es una celebridad de la música que llegó desde México a visitarnos, un personaje de una inmensa trayectoria con su cello, un cello que tiene pasaporte, un personaje que compartió experiencias desde joven con celebridades como Shostakovich, Stravinsky. Escuchemos esa conversación con el maestro Carlos Chelo Prieto. Maestro Carlos Prieto, un gusto tenerlo acá. Un gusto para mí estar aquí nuevamente en Santiago. Maestro, su vida nació marcada por una familia de músicos, abuelos y padres, con los que aprendió desde una relación cotidiana con el violonchelo desde los 4 años. Pero su vida estudiantil lo llevó a la ingeniería, a la economía, con un MIT y una fecunda experiencia después en gestión empresarial. Asumo, leyendo su historia y conociendo algo, que vivía una contradicción vital, como se dice, cuando la pasión imperante era la musical, como toda esta vida la ha demostrado. Hoy día, a tantos años, recordando esos momentos, cómo fue esa liberación a la música? Bueno, mire, yo cuando terminé mi colegio en México y antes de entrar a la universidad, creía que mi verdadera vocación era la música, pero me había ido bien en matemáticas, en física, en el colegio, y entonces intenté ingresar al Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Tenía yo prácticamente la certeza de que MIT no me iba a aceptar porque es muy difícil ingresar. Y el asunto no me preocupaba porque si MIT no me hubiera aceptado, entonces yo hubiera continuado mis estudios en el Conservatorio de México o en la Escuela Juilliard de Nueva York o en el Conservatorio de Moscú, etc. Pero, para mi sorpresa, el MIT me aceptó. Y allí estudié 2 carreras sin dejar el cello, porque me nombraron el primer cello de la Orquesta Sinfónica de MIT, una orquesta estudiantil de muy buen nivel. Y allí el cello no tenía no era prioritario para mí, pero estudiaba yo lo suficiente para tener el puesto de primer cello de la orquesta. Y luego trabajé algunos años como ingeniero en Monterrey en una empresa siderúrgica y finalmente llegó un momento en donde decidí que o me cambiaba a la música o sería ya demasiado tarde. Y lo pude hacer y fue una transformación difícil, pero lo logré y hace 40 años que estoy dedicado a la música. Ahora, imposible, para quien conoce su historia, no asociar los inicios que usted relata, esa larga historia, con y por la música, como una pasión, con la influencia de Shostakovich. Sí. Usted optó por estudiar ruso, pensando en un viaje que entiendo que se demoró mucho, ¿no? Le voy a explicar por qué. Yo cuando llegué a MIT descubrí en una excelente discoteca, una excelente colección de discos que tenía MIT, descubrí la música de Shostakovich, para mí hasta entonces desconocido. Y me impresionó muchísimo la música de Shostakovich. Descubrí, al lado de obras geniales, obras maestras, descubrí obras de una mediocridad inexplicable. Entonces me interesó tanto el caso de Shostakovich que me puse a estudiar ruso y tomé todos los cursos de ruso que se daban en MIT, por esa razón. Y posteriormente, cuando empecé a trabajar en Monterrey, llegó una delegación soviética a México que iba
Anastas Mikoyan, el segundo de Nikita Khrushchev, Anastas Mikoyan, el embajador soviético en México, y me avisaron que tenían una emergencia porque el intérprete que traía Mikoyan le habían gustado mucho los antojitos mexicanos y se había envenenado, y entonces careciendo un intérprete, y me preguntaron, ¿quisiera usted trabajar como intérprete durante la visita de Mikoyan? Yo accedí y acompañé a Mikoyan un par de horas, y cuando terminó la visita, Mikoyan muy amablemente me ofreció organizarme una etapa de estudios de música y de ruso en Moscú. Como la burocracia soviética era indudablemente la más lenta del mundo, me prometieron que esto iba a estar organizado pronto, y yo obtuve los permisos del caso en la empresa en donde estaba, creyendo que en un mes o dos me iría a Moscú, pero el tiempo empezó a pasar, yo me olvidé completamente de la promesa de Mikoyan, y a los 2 años me llamaron para decirme que estaba todo arreglado, que ya estaba yo aceptado en el conservatorio, en la Universidad Lomonosov de Moscú. Y entonces me fui a Rusia, y ahí pasé el primer periodo muy interesante de múltiples estancias.